¿Por qué es importante hablar de cáncer? ¿Sabías que en México ya existe una herramienta para detectar el riesgo de cáncer antes de que sea demasiado tarde? Descubre cómo Theranomics y su enfoque innovador en oncología de precisión están transformando el cáncer en una enfermedad manejable. En esta edición del Chat Médico Prevem, hablaremos sobre el tema Oncología de precisión, revelando los secretos del cáncer. Nuestro especialista del día de hoy es oncólogo molecular e ingeniero en biotecnología con más de 8 años de experiencia. Gerente regional y gerente de ventas para diversas empresas internacionales como Sofia Genetics y Centogen. Cuenta con múltiples certificaciones y grados en instituciones de renombre como el MIT, Harvard, Tec de Monterrey y la London School of Economics and Political Science. Ha enfocado su carrera profesional en ayudar a diagnosticar tempranamente el cáncer para salvar vidas. Fundador de Theranomics, empresa dedicada a la medicina personalizada de diagnóstico molecular contra el cáncer. Él es el Dr. Luis Vélez. Al final de la plática, tenemos un espacio para preguntas moderado por el Dr. Roberto Carlos Ramírez, subdirector de siniestros de Prevem Seguros. Luis Vélez, gracias por estar con nosotros y demos inicio a la plática. Luis, buenas noches. Alma, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Oye, pues qué interesante el tema de hoy. La verdad es que este chat médico promete muchas sorpresas con esta información tan interesante. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Alma, ¿algún mensaje para nuestros invitados del día de hoy? Sí, claro, Jorge, gracias. Doctor Luis Vélez, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Creo que el tema del cáncer y de la detección oportuna es muy relevante en estos tiempos. Va a ser de mucha utilidad. Estamos preparados para escucharlo, doctor. Es un agasajo tenerlo hoy con nosotros en Prevem. Muchas gracias. Gracias, doctor. No, Gracias, Jorge. no, gracias a ustedes Alma, por gracias, la Luis. invitación. Pues adelante, por favor, Luis, adelante. Gracias por la invitación, gracias a Prevem, gracias Jorge por todo el esfuerzo y sobre todo gracias a los asistentes, ¿no? Que están hoy a las 8 de la noche conectados para escucharnos hablar de un tema pues tan complejo como lo es el cáncer. Nada más antes de empezar para ser claros en este tema, soy maestro en ciencias, el doctorado todavía no lo he iniciado, pero digamos, prefiero ser muy transparente al respecto, pero bueno. Siendo el tema, pues arranquemos. Muchas gracias, Luis. Te dejamos con el público y nos vemos en un ratito más para moderar las preguntas con Alma. Me parece excelente. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches a todos. Precisamente el día de hoy vamos a platicar un poco sobre cáncer y esta nueva disciplina llamada oncología de precisión que nos ayuda a revelar los secretos para el cáncer. Pero para poder dar inicio, pues, ¿por qué tenemos, digamos, contestemos la pregunta de por qué es importante hablar de cáncer? Y te voy a presentar dos historias muy cercanas, historias familiares, de cómo ejemplificamos o cómo clarificamos para que también tú veas la importancia nuevamente de la relevancia de hablar inclusive con la familia cuando existe un diagnóstico de cáncer. La persona que está en la fotografía en este momento es mi abuela Natalia. Mi abuela Natalia tiene, o más bien falleció en el año 1982 a causa de un cáncer que no fue especificado al momento del acta de defunción, después de 10 años de tratamiento contra esta enfermedad.
Importante compartirte que varias primas y varios familiares de la misma rama, de la rama paterna del lado de mi abuela, han fallecido también o han presentado casos cáncer de mama y cáncer de ovario. ¿Por qué es importante o por qué te digo que es importante hablar de cáncer cuando existe un caso en la familia? Eh, para aquel entonces, y de hecho sí, a la fecha, muchas veces en la familia tenemos esta costumbre de no hablar de estos temas tan complejos, específicamente de cáncer o de temas de salud, porque pues nos puede dar pena, porque podemos ser un poco más reservados en este tipo de padecimientos, pero es importante precisamente porque más adelante te voy a platicar cómo hay ciertos componentes genéticos que pueden correr inclusive dentro de la familia que pueden ser indicativos de que hay un riesgo elevado por algunos factores que hemos heredado o alteraciones que hemos heredado de alguna de nuestros familiares, ya sea por vía materna o vía paterna, que es importante que platiquemos para que entonces las demás personas, nuestros demás seres queridos, puedan tener información importante y que les permita tener o tomar acciones sobre su salud. Pero bueno, regresando al caso de mi abuela Natalia, te comparto que a la fecha, tan no se hablaba en aquel entonces, pues en el año 1972, cuando ella inició con tratamiento de alguna neoplasia hematológica, esto es un cáncer de sangre, que cuando fallece de hecho cuando mi madre tiene 14 años. Imagínate también lo complejo que es para una pues mujer adolescente, para una adolescente, ni siquiera todavía una mujer, perder a su madre bueno, antes de los 14 años, de hecho. Y aquí como te compartía, no hubo comunicación dentro de la familia, que a la fecha no tenemos el diagnóstico específico de linfoma, del cual falleció mi abuela Natalia. Y ahora te voy a compartir también el caso contrario de mi tía Marta del lado paterno, hermana de mi padre, la cual precisamente cuando yo estaba haciendo mi especialidad en oncología molecular, mi tía, de hecho ahora que se vienen las fiestas de fin de año, me comparte precisamente a sabiendas que estoy realizando mi especialidad, que tiene ciertas molestias, que se ha notado, digamos, ciertas anomalías en el pecho y que sí, tendría yo y algún inconveniente de tener una revisión rápida. Entonces, pues afortunadamente mi tía tiene esa confianza, existe esa comunicación dentro de la familia y a mi tía Marta, la diagnosticamos, o la detectamos en una etapa temprana. De hecho, a mi tía la diagnosticamos o se detecta su cáncer de mama lobulillar en etapa 2 y al día de hoy, después de 6 años de tratamiento con cáncer, este año 2024, se ha declarado ya libre de cáncer. Mi tía hoy vive, de hecho conserva ambos senos, y si bien su tratamiento fue arduo, fue largo, fue extendido, afortunadamente esta importancia, este acercamiento, esta confianza que existe en la familia es lo que nos permitió o lo que nos permite, de hecho, el día de hoy poder seguir contando con su compañía. Entonces, simplemente son dos historias dentro de digamos, del mismo árbol, por así decirlo, dentro de la misma familia, donde quiero lo primero que te lleves es que cuando existe algún caso de cáncer en la familia, es importante hablarlo. Y vamos a explorar también el por qué en materia de genética un poco más adelante. Pero bueno, hablemos entonces también del panorama. ¿Por qué es importante hablar de cáncer? Muchos de ustedes recordarán precisamente el año 2020, el año más crudo de la pandemia por COVID-19. Y aquí algo impresionante es que, probablemente muchas personas no lo sepan, más personas fallecieron a causa de cáncer en el año más crudo de la pandemia 2020 a causa de cáncer que por infección del coronavirus. Para ser específicos, 1 de cada 6 muertes en el mundo ese año fue causada por cáncer. Y ahora bien, ¿esto por qué es importante o cómo se refleja para México? Eh, la realidad de nuestro país es que para cuando terminemos esta conferencia o si terminamos a la hora que está planeada, al menos 20 personas recibirán un diagnóstico de cáncer. En nuestro país, cada 3 minutos, un mexicano recibe un diagnóstico de cáncer. Y una de las realidades también más complejas de esta enfermedad en nuestro país es que cada 5 minutos 30, o cada 5 minutos 20 segundos, una persona fallece a causa de cáncer en nuestro país. Ahora bien, existe
el 80% de probabilidad de sobrevivir a un cáncer si se detecta en etapas tempranas. De hecho, este 80% es superior para cáncer de mama y para cáncer de próstata. Sin embargo, debido a un criterio que ahora te voy a compartir, solamente 1 de cada 5 casos de cáncer se detectan en etapas tempranas. Los otros 4, que es el otro grueso de la población de los casos de cáncer, se van a detectar en etapas avanzadas. Y esto reduce esa probabilidad de supervivencia desde ese 80% hasta un 20%. Por eso es que México tiene una tasa de mortalidad a causa de cáncer tan elevada, porque bueno, en este caso México, y esto también sucede en muchas otras partes del mundo, pero lo importante es que la gran mayoría de los casos a nivel mundial y en México los estamos detectando en etapas avanzadas, cuando la enfermedad es mucho más agresiva, cuando las formas de tratamiento son mucho más tóxicas y mucho más invasivas, y cuando existen, pues digamos, menores probabilidades de éxito al respecto. Y entonces, ¿esto por qué sucede? Un criterio, digamos, un elemento que muchas veces lo pasamos o lo obviamos a veces como especialistas es el siguiente: el cáncer no duele. El cáncer, cuando se desarrolla en sus primeras etapas, crece como lo hace cualquier otra célula de nuestro cuerpo. Diariamente, de hecho, nosotros renovamos hasta 300.000 millones de células por día. Es obvio que la biología va a tener algún error, y esos errores, cuando, digamos, se van propagando y cuando nuestro cuerpo no es capaz de detectarlos y corregirlos a tiempo, es cuando se desarrolla el cáncer. Entonces, es por eso que decimos que el cáncer no duele en las primeras etapas, porque nuevamente se desarrolla como cualquier célula del cuerpo, y es solamente hasta que crece tanto que impide el flujo del aire, de la orina, de la sangre, o que ha crecido tanto que oprime contra algún órgano, que empiezan los síntomas. Y entonces esto explica el por qué 4 de cada 5 casos de cáncer los diagnosticamos en etapas avanzadas, porque si no duele en el inicio, los pacientes van a llegar cuando ya tienen síntomas, y cuando ya tienen síntomas es porque ya hay una masa de células que ha crecido lo suficiente como para dar ese primer indicio, ese primer síntoma. Y bueno, ahora bien, para continuar un poco con el escenario de hacia dónde vamos, tristemente, o más bien, la realidad es que la incidencia de cáncer continúa a la alza. De hecho, diferentes instituciones a nivel internacional, como la OMS, el NIH en Estados Unidos y el Instituto Curie en Francia, han hecho o han revisado la estadística de los últimos años, y el tema es que la incidencia va a la alza. ¿Qué tan a la alza? Ellos estiman que para el 2040, esto ya es en 15 años, ya no nos adelantamos, digamos, 2024 ya está a punto de cerrar. Dentro de 15 años, para 2040, 1 de cada 3 personas en el mundo podrían desarrollar o podrían haber tenido un cáncer. Entonces, si lo pensamos así, pues simplemente los participantes que estamos aquí hoy en el chat médico, al menos, digamos, no sé cuántos estamos presentes, pero digamos, si estuviéramos al lado en un salón, pues la persona a tu derecha o a tu izquierda, alguno de nosotros 3, presentaríamos en algún momento cáncer. Y bueno, entonces aquí también es importante platicar. Bueno, pero a ver, Luis, estamos en la era de la inteligencia artificial, de las vacunas del mRNA, acabamos de salir de una pandemia, hicimos historia en materia de salud, estamos en la era de la biotecnología. ¿Cómo es posible que no haya una cura universal para el cáncer? Y aquí te tengo que dar digamos, no necesariamente una mala noticia, pero un golpe de realidad, que es que nunca la va a haber, o al menos no de momento. ¿Y esto a qué se debe? A que el cáncer es una enfermedad del genoma. Ajá, y esto significa que si bien hay, digamos, tipos de cáncer y subtipos de cáncer, no hay 2 tumores que sean exactamente iguales en el mundo. No hay. ¿Por qué? Porque precisamente la enfermedad surge a partir del genoma de cada individuo. No hay bueno, los gemelos idénticos son los que podrían decir que son exactamente idénticos y que entonces comparten genoma. Esos son casos de estudio que en ensayos clínicos estamos platicando y demás, pero para el resto de todos nosotros que no tenemos un gemelo idéntico, digamos, no vamos a encontrar un tumor exactamente igual al de nosotros o al de otra persona en el mundo, debido a que el cáncer se origina en nuestro genoma. Y entonces quiero compartirte que el cáncer es común vital. Y entonces ahorita me vas a decir, bueno, a ver, ¿cómo? O sea, ¿a qué te refieres con que el cáncer es común vital? Quiero que veas la imagen que aparece aquí en este momento.
que apreciemos un poco las figuras, los colores, las formas de los vidrios, etc. Y ahora te voy a mostrar una imagen de un análisis a microscopio. De hecho, esta es una imagen de un tejido, de un tumor, evaluado por una técnica que se llama inmunohistoquímica, que es cuando rebanamos el tejido y lo pintamos para poder identificar los tipos de células. ¿Y por qué decimos que el cáncer es como un vitral? Porque de la misma manera con lo que te acabo de platicar, que no hay dos formas, no hay dos tumores iguales en el mundo, el cáncer se comporta de la misma manera. Inclusive dentro del mismo tumor, dentro del mismo tejido, no necesariamente hay dos células iguales. Y así como también lo puedes tú ver ahorita en el vitral, tenemos, digamos, múltiples colores, como te comentaba, vidrios de múltiples colores que cuando están superpuestos forman una figura. Lo mismo también sucede con las células de cáncer. En ocasiones, las células se retroalimentan unas a las otras, se comunican entre ellas para permitir la propagación y la supervivencia de las mismas células de cáncer. Entonces, pues de igual manera, aquí o a qué quiero llegar con esto, que precisamente cuando ahora que estamos entendiendo o que estamos profundizando en el conocimiento del cáncer, y que estamos haciendo estos símiles para simplificar un poco o para evitar los tecnicismos, te comparto nuevamente, el cáncer es como un vitral y ahora también quiero compartirles. En muchas ocasiones, lo que vemos también, digamos, en la imagen, por ejemplo, no nada más es vidrio, existe lo que los amantes de las artes gráficas y de las artes visuales le llaman el espacio negativo. El vitral, como también lo acabo de mencionar, perdón, los vitrales no necesariamente existen dos iguales en todo el mundo, siempre hay ciertas variaciones, como ya lo mencioné, lo mismo pasa con los tumores, pero aquí vuelvo a mencionar, los mismos vitrales o estas mismas dotes o funciones que podemos tener en las artes gráficas del espacio negativo, en el vidrio, estos espacios de el metal o la madera que le dan el soporte al vitral, lo mismo sucede también con el cáncer. ¿A qué me refiero con esto? Que inclusive no en el mismo tumor, no todas las células son células de cáncer. Eso que le da el soporte en el vitral, esto que acabo de comentar como el espacio negativo, este negro que se ve alrededor, que nos permite apreciar lo bonito o lo bello de este mismo vitral, es precisamente o sucede igual con las células de cáncer, digo, con los tumores. Las células de cáncer pueden llamar a las células inmunes, pueden llamar fibroblastos, pueden llamar a adipocitos, ¿no? O sea, células del tejido graso, pueden inducir a que las venas se conecten inclusive para ellos para darles soporte. Entonces, a esto nos referimos también con que el cáncer es un vitral y me voy a referir un poco más a ello con una característica específica también más adelante. Pero bueno, la pregunta también es, bueno, ok, Luis, ya lo vi, ya me enseñaste, ¿no? Es una imagen relativamente parecida porque yo veo muchos colores en la imagen de microscopio y la imagen del vitral. Pero ¿cómo conseguimos esa foto del vitral? Simplemente para que digamos, te lo lleves ahora para cuando te lo pregunten o por qué estamos hablando de moléculas o esta nueva era de la oncología molecular, pues justamente porque ocupamos técnicas moleculares y una de las más relevantes con la que precisamente estamos obteniendo esta foto del vitral es secuenciación de siguiente generación. Esto se refiere a que estamos sacando u obteniendo el ADN precisamente del tumor para entonces leer cada una de las letras y identificar cuáles son las alteraciones principales de ese tumor para encontrar tratamientos o para encontrar o diseñar inclusive tratamientos que sean específicos contra esas alteraciones específicas. Esto, puesto digamos otra vez en el símil del vitral, es poder decir, ok, este vidrio es triangular, tiene un tamaño de 5 centímetros y es azul. Y entonces cuando sobreponemos toda esta información, volviendo a la imagen del vitral, es cuando podemos darle sentido. En su momento es como, digamos, la secuenciación de siguiente generación, lo que nos da es la información de cada uno de los vidrios y después lo recomponemos para que entonces podamos ver toda la imagen. Esa imagen tan bonita que vemos aquí de Jesucristo y de los apóstoles y de la estrella y de la Virgen María y demás, es precisamente eso mismo lo que nos permite esta técnica llamada secuenciación de siguiente generación. Saber cuáles son las alteraciones a nivel molecular, puede ser a nivel de ADN o de otros, que podemos platicar más adelante de ellos,
para que entonces podamos darle nombre, apellido y hasta apodo a los tumores. Entonces, bien, volviendo al vitral. Como también te compartía, o como ya platicamos, del espacio negativo, y de cómo los tumores inclusive tienen múltiples células dentro del mismo que le dan soporte, existe algo que se llama heterogeneidad intratumoral. Esto simplemente quiere decir a que si yo digamos, pudiera quitar solamente los vidrios azules, pues en parte el vitral todavía hace sentido, puedo ver las imágenes, sigue siendo, digamos, regresando al lenguaje del cáncer o del tumor, sigue siendo una muestra tumoral, sigue siendo una muestra de un cáncer de un paciente. Esta heterogeneidad intratumoral hace referencia, perdón, a que inclusive dentro de un mismo tumor, para un mismo paciente con el mismo tumor, no todas las células son iguales. ¿Y a qué me refiero o por qué esto es importante? Porque algunas alteraciones solamente van a ser específicas para cierto tipo de células. Por eso, importante otra vez de hacer la secuenciación de siguiente generación. Poder decir, ok, estas células son azules, que esto representaría que comparten una mutación A. Y si comparten una mutación A, lo que yo te platicaba hace unos momentos es que tenemos tratamientos específicos para la mutación A o para la mutación azul, para ser más claros. Entonces, si yo tengo o ya sé que todas las células azules, que son las que tienen la mutación A, si yo les doy el tratamiento X, que es específico para esto, voy a poder eliminar todas las células de la mutación azul. Y aquí es la importancia o la complejidad del manejo del cáncer. Ahorita nada más para que hagamos nuevamente la reflexión. Si yo en este caso elimino todos los vidrios azules del vitral, ¿puedo seguir viendo la imagen que quiere representar el vitral? Si quieren, pónganlo por ahí en el chat para continuar. Pero bueno, puedo decir que sí, en efecto. Si yo quito todos los vidrios azules, puedo seguir viendo la imagen de los apóstoles, de Jesucristo, de la Virgen María. Ok. Entonces, aquí es donde empieza la complejidad del manejo del cáncer, porque nuevamente, si todas las células, si en el mismo tumor, en la misma muestra, no todas las células son iguales, entonces ¿cómo es que logramos una cura universal para el cáncer? En este momento no la tenemos. Lo que tenemos son herramientas para saber, ok, no hay que aplicar el tratamiento general o específico para todo mundo. Podemos ocupar el tratamiento X contra la mutación azul, podemos ocupar el tratamiento Y para las mutaciones rosas, y de esta manera, cuando conocemos a nivel molecular los tumores, cuando tenemos este mapa, este mapa del tesoro que nos indica por dónde están las trampas y cómo llegamos al tesoro precisamente, podemos hacer más específico, mucho más efectivo el tratamiento de los pacientes con cáncer. Y entonces aquí, digamos, esa es la nueva disciplina de la oncología molecular y por qué decimos, o nosotros aquí en Teranomics hacemos este símil de que los tumores parecen vitrales. Y entonces nada más quiero compartirte. Actualmente, o digamos, si alguien, una persona con cáncer necesita recibir un tratamiento y como ya te platiqué que el cáncer es una enfermedad del genoma, ¿cuántas posibles combinaciones o alteraciones o digamos imágenes del vitral podría tener un cáncer si tuviera o pudiera escoger solamente 7 genes a alterar de una lista de 700 que conocemos que son los más frecuentemente alterados en el cáncer? Pues esto para no hacerlo tan complejo, esto nos da a n cantidad de combinaciones, o sea, de hecho estos son ya ni siquiera trillones, estamos hablando casi de cuatrillones de posibilidades y aquí únicamente esto te lo digo para que nuevamente, o más bien para hacer el símil o hacer esta comparación de que imagínate cuántas posibilidades hay que si yo tomara todos los vidrios de este vitral, soy capaz de configurar una imagen completamente distinta. Y eso es precisamente parte de las herramientas que ocupa el cáncer y que lo hace una enfermedad y un oponente digno o muy, muy, muy complejo de enfrentar. Y precisamente a esto vengo, porque el cáncer evoluciona y se adapta. Los biólogos aquí me pueden dar o retachar un poco con el término que voy a ocupar, pero denominamos al cáncer como una enfermedad genómica adaptativa evolutiva. Este galimatías o este trabalenguas que yo te acabo de compartir quiere decir que, como tú lo ves en la imagen, o lo puedes apreciar en la imagen,
las alteraciones, las mutaciones que tengo del lado izquierdo no son las mismas mutaciones que tengo del lado derecho. Y esto precisamente es una de las historias muy comunes que encontramos con el cáncer. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que si el vecino, que si el sobrino de la vecina o la comadre, la primera vez que le dio cáncer, tuvo una muy buena respuesta? Lo detectaron bien, le dieron tratamiento, es un uno o una sobreviviente del cáncer, pero años más adelante, cuando ese cáncer regresa, regresa mucho más agresivo y en menos de la mitad del tiempo del tratamiento de la primera ocasión que surgió el cáncer, la persona se nos adelanta y no sobrevive. Esto se explica precisamente a partir de esto que te estoy comentando. El cáncer tiene una cantidad de herramientas que ahorita te voy a mostrar, suficientes como para modificar, para ganar o perder alteraciones moleculares y a nivel del genoma, para adaptarse al medio, para poder sobrevivir. Estas teorías que en su momento nos la dieron casi a todos en la secundaria, de Lamarck, que las jirafas tenían el cuello largo porque se tenían que estirar para coger las hojas, siguen siendo una teoría que ya probamos que no necesariamente es cierto, pero lo que sí estamos viendo con el cáncer es que estas mutaciones, si bien no son dirigidas, o sea, no es de que, me están dando la quimioterapia A y voy a desarrollar entonces es la resistencia a la quimioterapia A, no, no se da necesariamente de esta manera, sino que se da de manera aleatoria y entonces las células más aptas, aquellas que sí mutaron de manera aleatoria y que ahora pueden sobrevivir a esa quimioterapia A, B o C o D, lo que generan es esto mismo que tú estás viendo en pantalla. La mutación morada, la de lesión del brazo Q del cromosoma 13, no es la misma que vemos aquí en el gen TP53, porque nuevamente lo que pasó en esta célula es que perdió la mutación de esta de lesión que te acabo de comentar y ganó una mutación en este otro gen. Y ese gen lo que le permite es sobrevivir al nuevo medio en el que se está enfrentando, se le permite invadir nuevos órganos, le permite obtener sangre, azúcar, o bueno, más alimento, por así decirlo, para poder seguirse sosteniendo y entonces seguirse propagando. Por esto es que el monitoreo también en la enfermedad del cáncer es vital, porque nuevamente tenemos que asegurarnos que los pacientes no se quedan con lo que le llamamos enfermedad mínima residual detectable, y que estas recidivas, estos regresos tan potentes que estamos viendo aquí en la pantalla, vuelvan a suceder. Entonces, de aquí inclusive también la importancia de tener herramientas de monitoreo constante cuando los pacientes están, digamos, ya entran en remisión, o sea, cuando el tumor se empieza a encoger, 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 para que podamos saber si está funcionando el tratamiento, si está generando resistencias o si está regresando el cáncer cuando los hemos dado de alta. Los hemos dado de alta. Y bueno, aquí, simplemente para compartirte, te comenté que el cáncer tiene una serie de herramientas impresionante y este es precisamente la última actualización del año 2022 de los hallmarks del cáncer o de los esenciales del cáncer, que aquí los médicos los conocerán bastante bien. Un artículo del año 1989 del doctor Hanahan y de Weinberg, que cada año, digamos que cada 5 o 6 años se vuelve a evaluar y que ahora estamos incorporando nuevas herramientas. El día de hoy son más de 10, si no me equivoco, son 12, pero no, más bien, sí, deben de ser como 12, si no me equivoco, pero cuando empezamos estábamos hablando casi de 6. En 30 años, 40 años, hemos encontrado el doble de alteraciones moleculares que el cáncer es capaz de utilizar para seguirse propagando. Aquí simplemente para dar un brochazo general, pero importante también compartirte que esta inestabilidad del genoma y su capacidad de mutar es una precisamente de las complejidades del tratamiento del cáncer, porque nuevamente es como si esta enfermedad cambiara cuando ya estamos por atinarle al tratamiento, por así decirlo. Entonces, esta nueva capacidad, o bueno, no nueva capacidad, sino más bien este hallazgo que tenemos como sociedad, como humanidad, que es una de las herramientas del cáncer, es la importancia del por qué estamos adoptando ahora un abordaje desde lo molecular del cáncer para entonces ayudar a los clínicos, aquellos que ven directamente al paciente, a seleccionar y mejorar y personalizar los tratamientos contra el cáncer. Adicionalmente, y algo que te comparto, cuando yo lo leí, o sea, me explotó el cerebro de la sorpresa y de la maravilla, porque por aquí debo de tener, aquí está.
Aquí en este segmento amarillo existen los microbiomas. Acabamos de descubrir que si bien habíamos encontrado o sabíamos que teníamos microbioma en los intestinos, resulta también que tenemos una interacción importante en las células de cáncer con nuestro microbioma de los intestinos, de los pulmones, que hemos encontrado inclusive genomas que no son humanos, o sea, genomas de bacterias, de virus, inclusive de hongos en tumores del cerebro. Y aquí lo importante o lo increíble es que las células de cáncer tienen una capacidad tan amplia que pueden engañar a estos microbiomas para que los ayuden en su crecimiento. Entonces, pues nuevamente, aquí esto es una serie de complejidades que podemos tocar un poco más a fondo ahorita en la sesión de preguntas y respuestas, pero simplemente quiero que aprecies el mosaico precisamente. Si yo le diera a escoger que solamente a una célula de cáncer escogiera tres de estas, me da n cantidad de opciones. Y ahora si también a cada célula puede escoger su propia combinación de tres, es nuevamente el por qué el cáncer es una enfermedad tan compleja. Perfecto. Nada más, bueno, voy a dejar las preguntas y respuestas para el final. Disculpen para poder aprovechar mejor el tiempo. Y bueno, el título de la plática es Oncología de Precisión, revelando los secretos del cáncer. Recapitulemos un poco. El cáncer, nuevamente, es una enfermedad del genoma. ¿A qué nos referimos con esto? A que todas las alteraciones, todo lo que causa cáncer en este momento, bueno, no en este momento, cualquier momento de la vida de cualquier persona, va a repercutir a nivel de su ADN. Quiero comentarte que el 80% de todos los casos son esporádicos, según la denominación que mis colegas hacen, pero yo prefiero el término espontáneo. Esporádico suena como que pues de repente se da, y pues realmente como vimos al inicio en las estadísticas, pues no es como que sea tan esporádico, ¿no? O sea, no es como que hay a poca gente o esporádicamente a cierta gente le da cáncer. No, realmente yo prefiero el término espontáneo porque estas alteraciones en el ADN justamente suceden con el tiempo, pero se dan de esta manera, espontáneamente. Eventualmente, estas células mutan, alteran su ADN de manera espontánea y es entonces cuando inicia un proceso del cáncer. Y bueno, la oncología de precisión, ¿qué es lo que es? La oncología de precisión es el estudio a nivel molecular del ADN, del ARN, de otros elementos dentro de la célula, de las células tumorales, para identificar estas variantes, estas alteraciones que nos predicen la respuesta al tratamiento. Esto, precisamente, este estudio molecular de los tumores es lo que nos da pie o lo que nos da inicio a la medicina personalizada. Saber a qué tratamientos sí, pero de igual manera importante, a qué tratamientos no va a responder mi paciente. Porque eso es lo que a mí me interesa, digamos, como especialista en el área. Poder optimizar, poder personalizar el tratamiento para cada uno de los pacientes para que tengan una mejor calidad de vida, experimenten menos efectos secundarios, etcétera, etcétera. Perfecto. Y entonces también viene la pregunta, entonces, a ver, vamos a frenarnos un poquito en este momento. Lo que me estás queriendo decir, Luis, es que el cáncer es una enfermedad genética y la respuesta es no. Hay que hacer una distinción entre genética y genómica. Genética es aquello que heredamos, genómica es aquello que se refiere a la estructura de nuestro ADN. Y entonces, ese otro restante, este porcentaje que no es del 80% de los cánceres espontáneos, sí están asociados a la herencia que tenemos de nuestras familias, que se le llaman síndromes de cáncer heredofamiliar. Y aquí es como tú lo estás viendo. Del lado izquierdo, donde tenemos el peso de los genes para este breve porcentaje entre el 15 y el 20% de todas las formas de cáncer, mientras que nuestro ambiente, o sea, todo donde nos estamos desenvolviendo, nuestros hábitos, nuestra historia clínica, es el otro 80%. Nuestros genes en muchos casos componen, dependiendo de cada historia familiar, pueden componer aproximadamente el 20% de las causas de cáncer, mientras que este otro 80% de nuestro ambiente, de nuestros hábitos y nuestra historia clínica es la que le da, digamos, puede explicar el surgimiento o ese otro 80% de un posible cáncer. Y entonces aquí simplemente compartirte que hay síndromes de cáncer heredofamiliar, que esto quiere decir
que en una misma familia hay múltiples formas de cáncer generación tras generación o la misma forma de cáncer que se presenta generación tras generación tras generación tras generación, que es donde explicamos cuál sí es la causa genética de ciertas formas de cáncer. Y aquí simplemente compartirte que inclusive dentro de las formas genéticas del cáncer hay multitud de genes, por supuesto, nuestro genoma, nuestro ADN se compone por más de 23,000 y hay formas muy específicas o genes muy específicos que pueden incrementar predisposición a alguna forma de cáncer. Como por ejemplo el muy sonado caso de Angelina Jolie. Angelina Jolie tiene alteraciones heredadas de su madre y de su abuela en el gen de BRCA2, si no me falla la memoria, que es lo que aumentaba drásticamente su riesgo a presentar cáncer de mama y cáncer de ovario. Por eso ella se retiró tanto las mamas como los ovarios y la matriz para reducir su riesgo. Aquí, ojo, no te estoy diciendo que inmediatamente hay que correr a hacerse una prueba genética y retirarse los órganos. No, 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 claro que no, porque nuevamente, solamente las personas que tienen esas alteraciones, y por eso inicié mi plática del por cuál es la importancia de hablar dentro de la familia del cáncer, porque para eso existen los genetistas. Los genetistas son quienes ven si hay un patrón dentro de la familia que se esté repitiendo, que nos pudiera hacer sospechar que existe alguna carga, alguna herencia en algunos de estos genes relevantes que aumentan nuestro riesgo. Entonces, por eso inclusive también es la importancia también de lo que platicábamos del abordaje multidisciplinario en el cáncer. El cáncer ya no es solamente una enfermedad propia del oncólogo. El oncólogo es, digamos, el líder del equipo, pero tiene que tener todo un equipo detrás, o ni siquiera detrás, en paralelo, porque lo que al oncólogo se le puede barrer, el genetista lo cacha. Lo que al genetista se le barre, el biólogo molecular lo cacha. Lo que al biólogo molecular se le barre, lo capta el informático, el bioinformático, el programador, el matemático, etcétera, etcétera, etcétera. Porque te acabo de mostrar, es una enfermedad muy compleja. De hecho, es un conjunto ya se le considera un conjunto de enfermedades. Pero bueno, sigamos avanzando. Entonces, ¿cómo se da el cáncer? Acabamos de hablar entonces que es una enfermedad del genoma. ¿Qué es lo que sucede? Ganamos una mutación, en nuestro ambiente o nuestra carga genética hace que una célula se comporte de manera diferente, que tenga una estructura diferente y esta misma puede empezar a señalizar, puede empezar como que a pegarle con los codos a las otras para que la ayuden en su supervivencia y crecimiento. Conforme esto sucede con esta comunicación entre las células de alrededor, empieza a crecer, empieza a sobrevivir y empieza justamente a formar una masa de células, lo que te platicaba al inicio. El cáncer crece como cualquier célula de nuestro cuerpo, nada más que nunca lo sentimos hasta que crece precisamente cuando se genera una masa de células tan grandes que es entonces cuando impide el paso de algún fluido o estorba el funcionamiento de alguno de nuestros órganos. Es así como se da el cáncer. Es mutación en el ADN, alteración en las células, comunicación con células aledañas, generación de placas celulares o de placas tumorales celulares y generación del tumor. Podríamos clasificarlo en un proceso de estas 5 partes. Y entonces, también, ahora quiero empezar a dar un mensaje de esperanza, porque ahorita y seguramente ya la gran mayoría de ustedes dicen, no, pues es que con todo esto, pues entonces me quieren ir a encerrar una burbuja y que nunca me dé ni siquiera el aire, ¿no? Pues no. Quiero compartirte que afortunadamente tenemos, así como los ladrones podrían ser las células de cáncer, tenemos policías en nuestro cuerpo. Y esos policías es nuestro sistema inmune. Todos los días, todas las personas, o sea, inclusive, bueno, los bebés producen células de cáncer a una tasa muy, muy baja, pero conforme vamos haciéndonos más grandes, generamos más células de cáncer. Pero esto es todos, ¿eh? O sea, desde la persona menos sana hasta la persona más atlética, todos generamos todos los días células de cáncer porque, como te comentaba, renovamos 300,000 millones de células al día. Nuestros sistemas biológicos deben de tener algún error cuando van a producir tan cantidad brutal de células cada día. Entonces, nuestro sistema inmune precisamente nos mantiene en un balance. Ellos, o inclusive a veces la balanza se inclina, para la gente que nunca desarrolla cáncer, la balanza nunca realmente llega a un balance, siempre está un poco por encima
debido a un sistema inmune privilegiado. ¿Esto qué quiere decir? Que como lo que tú estás viendo aquí en pantalla, esta balanza lo que nos dice es que si todos los días yo desarrollo células de cáncer, mi sistema inmune detecta la misma cantidad de células y las elimina. ¿Cómo se da el cáncer? Cuando entonces llegamos al mismo nivel donde destruimos la misma cantidad de la que producimos y eventualmente seguimos produciendo al grado que entonces mi sistema inmune ya no es capaz de detectarlas todas ni de destruirlas todas. Y entonces aparte juegan un rol importante también el hecho de que las células de cáncer, como tú puedes ver aquí en esta imagen que acabo de poner, se pueden conectar a las células inmunes para engañarlas. Ajá, para disfrazarse y entonces que no las acusen, que no soplen el silbato contra de ellas y las llamen a eliminar. Pero bueno, entonces, importante aquí nada más, o de previo de esta diapositiva, quiero que te quedes, es que todos los días sí desarrollamos células de cáncer, pero tenemos a nuestros policías, que es el sistema inmune, que nos ayuda y que detecta células de cáncer todos los días y las destruye. Ahora bien, simplemente, ¿qué aumenta? Entonces, Luis, platícame, ¿qué aumenta mi riesgo para cáncer? O sea, ya me dijiste pues lo complejo que es esta enfermedad. ¿Cómo podemos ayudar precisamente a reducir nuestro riesgo de cáncer? Factores de riesgo, o sea, ¿qué aumenta esto? Estoy seguro que esta lista te la conoces casi casi al dedillo y inclusive sin ponerla yo aquí, estoy seguro que todo el mundo me podría decir al menos las primeras 7 o casi todas las 10, pero bueno. Lo primero, fumar. Fumar tabaco puro, cigarrillo electrónico y demás, todo hace daño, todo es causante de cáncer, no hay forma segura de consumir tabaco, en combustión, aunque también estamos empezando a ver algunas asociaciones con otras formas de nicotina, siempre dependiendo también del tratamiento que le dan al tabaco previo a su procesamiento. Esto quiere decir si le ponen insecticida y raticidas en el proceso de maduración y de secado del tabaco. Pero bueno, punto, procurar no fumar. Un alto porcentaje de grasa corporal, o sea, digamos, aquellos de que, ay, es que los gorditos son sanos y demás, eso ya tenemos años que sabemos que no es cierto. Y también te comparto que es un factor importante en el aumento del riesgo para cáncer. La exposición excesiva a la radiación solar. No te digo que no te broncees, pero hombre, ¿no? O sea, sí ponte bloqueador, o protégete contra los rayos ultravioleta y procura no tener quemaduras extremas porque también es lo que sabemos. De 1 a 3 quemaduras fuertes, o sea, de esas veces que quedas rojo como camarón, y que te irradia inclusive la piel cuando te la tocas y que te duele después de 3 semanas de regresar de la playa, eso incrementa entre un 15 hasta un 30% tu riesgo de padecer cáncer de piel. Entonces, procurar, no, o sea, eso sí te lo digo, o sea, esto de irse a broncear a una cama de bronceado con radiación ultravioleta, olvídalo, déjalo de lado, no te ayuda en nada y ahí simplemente aumenta tu riesgo para cáncer. La exposición a químicos, los asbestos, la radiación, la quema constante de carbón, de leña verde y demás, también pueden ser factor de riesgo, o sea, se considera también como un químico. Metales pesados, el cadmio, el litio y demás, también son factores de riesgo. Infecciones virales como la de papiloma humano, Epstein-Barr, Helicobacter pylori, clamidia, son factores de riesgo para diferentes formas de cáncer. El consumo excesivo de alcohol, y aquí voy a romper un mito, estamos empezando a ver que realmente estas cuestiones como de, una copita diaria de vino no me hace daño. Lo ideal sería realmente una copita de vino tal vez a la semana, porque vemos, como todo, hace un efecto de acumulación. Si bien los polifenoles han demostrado ciertas capacidades de protección contra el cáncer, y estos polifenoles son las sustancias que se encuentran en el vino tinto principalmente. Lo que se recomienda particularmente es tal vez no diario, una vez cada tercer día, menos de 100 mililitros diarios, ¿no? O sea, más bien menos de 100 mililitros si va a ser diario, menos de 300 mililitros si se va a hacer cada tercer día, para que entonces realmente apreciemos más el beneficio por la acumulación de polifenoles que por el exceso o la acumulación del alcohol etílico. Las dietas ricas en ultraprocesados, si comemos papita, o sea, pues otra vez, ¿no? O sea, va muy asociado al porcentaje de grasa corporal. Si tenemos una mala dieta, aumentamos nuestro porcentaje de grasa y por ende fomentamos un ambiente constante de inflamación en nuestro cuerpo, que entonces las células aprovechan para hacer inclusive más receptores, más hormonas y entonces aumentar ese riesgo para cáncer. El uso prolongado de hormonas también es un factor de riesgo para cáncer. La radiación
la radiación nuclear inclusive, o sea, los técnicos radiólogos es por eso que ocupan equipo de seguridad tan importantemente, porque eso expone o aumenta su riesgo. La edad, aquí no hay mucho que podamos hacerle más que mantener buenos hábitos, pero existe la teoría del acortamiento de los telómeros, que es los capuchones de nuestros genes que ayudan que cada vez que se replican las células, esos genes se queden intactos y no se vayan cortando pedazos que después conduzcan a células poco productivas y después factores genéticos. Agentes protectores, pues muy similar, ¿no? O sea, casi casi van de la mano. Si fumar es factor de riesgo, pues no fumar. Si la radiación es factor de riesgo, usar bloqueador. Si la mala dieta es factor de riesgo, tener unas dietas ricas, altas en fibra. Si el porcentaje de grasa es factor de riesgo, hacer ejercicio. Para las mujeres importante, el embarazo y la lactancia es un factor de protección bastante importante. Puede reducir hasta en 20% el riesgo de cáncer de mama y cáncer de cervix y útero. Y por supuesto también las vacunaciones contra las virus asociados a diferentes formas de cáncer como el papiloma humano. Pero bueno, ya para ir terminando y para ir cerrando, tenemos este regalo para todos los que nos acompañan. Como platicábamos o como vimos al inicio de la plática, estamos trabajando en ayudar a México a tener una detección ultra temprana de cáncer y para esto, pues desarrollamos precisamente OncoCheck. OncoCheck es la primera calculadora de riesgo para cáncer en mexicanos, está específicamente diseñada para mexicanos porque entonces lo que vamos a hacer es en menos de 5 minutos, tú ahorita escaneas este código QR, te va a abrir la calculadora, vas a llenar datos de tu historia clínica, de tu historia familiar y de tus hábitos, y en menos de 5 minutos vas a tener tu porcentaje de riesgo para cáncer, cuál es el factor que está aumentando más ese riesgo, cuáles son los cánceres frecuentemente asociados a ese factor de riesgo y cómo se compara tu resultado contra el de una persona sana viviendo en México. De esta manera, entonces, pues digamos, la intención es poder concientizarte cómo te encuentras en cuanto al riesgo para cáncer, qué es lo que lo está aumentando y sobre todo que entonces podamos ayudarte a reducir o a modificar esos hábitos que te ayuden a reducir ese riesgo para cáncer. Entonces me voy a dar aquí 10 segundos más para que lo puedan escanear y voy a pasar después a la siguiente diapositiva. Ah, importante comentarte, la evaluación es gratuita, entonces no esperes mucho, realiza tu evaluación para cáncer con OncoCheck. Y bueno, lo que tú vas, y ahora simplemente compartirte, esta herramienta fue desarrollada de manera multidisciplinaria con nuestro equipo en Teranomics, con inteligencia artificial, y está adaptada precisamente para nuestra población mexicana. Vas a obtener un resultado similar al que ves en pantalla. Y bueno, simplemente aquí compartirte o que me acompañes en este viaje visual, pues con todo esto que hemos platicado y si la alternativa es para mejorar la perspectiva del cáncer en nuestro país es detectar los tumores de manera temprana, quiero que te imagines este árbol de naranjas. En este árbol de naranjas todos los días crecen las naranjas y cada día crecen más y más y más, pero conforme van creciendo hay pequeños pedazos de la cáscara que se desprenden. Y esos pedazos de cáscara, en lugar de caer al suelo, el aire hace que floten a lo largo de todo el árbol de naranjas. Lo mismo sucede con los tumores. Cuando un tumor va creciendo en la periferia o en el exterior, o cuando está en etapas tempranas, o cuando ya está más maduro, por decirlo de alguna manera, y quiere empezar a invadir otras áreas del cuerpo, pasa lo mismo. Diferentes células, que se les llaman células tumorales circulantes, se desprenden del tumor y viajan a través de la sangre o de la orina o de otro cierto fluido donde esté encerrado el tumor para entonces invadir otras partes del cuerpo o simplemente en mismo proceso de crecimiento algunas células se desprenden. Conociendo esta nueva, bueno, este hecho de las células de cáncer, ahora lo que podemos hacer es, con una muestra de sangre, capturar esas células tumorales circulantes, purificarlas, analizarlas y saber si una persona sin síntomas está desarrollando un tumor y en qué parte del cuerpo. ¿Te acuerdas? Si te das cuenta, estamos cerrando, digamos, en el inicio. Yo te comentaba al inicio que el cáncer no duele. Los primeros síntomas se dan hasta que el tumor ha crecido lo suficiente como para impedir el correcto funcionamiento de algún órgano.
Ahora que cuando la gente está sintomática, que no tiene síntomas, que no ha presentado complicaciones ni mucho menos, en esas personas que tienen un alto riesgo para desarrollar cáncer, lo que estamos haciendo es tomarles muestras de sangre para saber estas personas que tienen un riesgo elevado de desarrollar cáncer por sus hábitos, si ya lo están desarrollando. Y si no lo están desarrollando, entonces ayudarlos a reducir esas formas de cáncer. Y para los que sí ya tuvieran un tumor en vías de desarrollo o que ya se estuviera formando en el pulmón, en el colon, en el cerebro, en las mamas, en los ovarios, en la próstata, ahora que es mes de concientización del cáncer de próstata, que tengan intervenciones tempranas cuando las cirugías son menos invasivas, o sea, que no te van a tener que quitar las mamas, los ovarios, la próstata, un pedazo de intestino, ni mucho menos, cuando los tratamientos son mucho más efectivos, porque te aseguro que nadie quiere tener 10 rondas de quimioterapia si pueden tener una, y en ocasiones inclusive evitar la radioterapia, que esto quiere decir estas sensaciones de estoy perdiendo el pelo, estoy vomitando, me arde el cuerpo, tengo fiebres y demás, las podemos evitar porque podemos ahora detectar en etapas ultra tempranas los tumores de los pacientes. Entonces, si te das cuenta, estamos cerrando, o sea, te estoy volviendo a llevar al inicio. Estas herramientas ahora existen. Es la importancia precisamente y lo que estamos trabajando en conjunto y estamos sumando esfuerzos con Prevem para que podamos hacer una realidad de esto para quienes trabajan con Prevem. Pero bueno, simplemente sin oncología de precisión, para ir terminando, el proceso es muy similar. Un estudio de imagen, estudios de laboratorio, más pruebas de laboratorio, más costosas, referencias ya a múltiples especialistas. En México tenemos ya la estadística que una persona con cáncer puede tardar hasta 8 meses antes de que alguien lo refiera a un oncólogo porque hay infinidad de síntomas que se parecen tanto a diferentes enfermedades que los especialistas no saben realmente o no tienen el tino en su momento de decir, oye, a mí esto me huele como que fuera cáncer, porque se hace por descarte. Ajá, y es por eso también que los pacientes llegan con diagnósticos tardíos. Mientras que con esta propuesta de oncología de precisión, si podemos identificar quiénes tienen un riesgo más elevado de cáncer, quiénes ya están formando un tumor, extirparlo cuando todavía es extirpable o cuando todavía podemos manejarlo, cuando es con una cirugía por laparoscopía o la cirugía robótica y darles tratamientos dirigidos. Esto que platicamos de la mutación azul lleva el tratamiento X, es lo que nos permite tener lo que nos permite, sí, tener mejores resultados en el manejo del cáncer. Pero bueno, yo aquí simplemente compartirles o pues, bueno, quiénes somos nosotros y demás, o por qué estamos dando esta plática. Somos Teranomics, somos una firma especializada en oncología de precisión. Cubrimos gran parte del recorrido de los pacientes con cáncer, desde el tamizaje, la detección ultratemprana, hasta la optimización del tratamiento. Y pues les presento a parte del equipo. Esto no lo hago yo solo, ni mucho menos. Cuento con un gran equipo detrás: oncólogos médicos, oncólogos pediatras, oncohematólogos, genetistas, biólogos moleculares, bioinformáticos, etcétera. Tenemos todo un equipo detrás porque nuestra misión es precisamente esta, la de hacer del cáncer una enfermedad manejable y no una sentencia. Muchas gracias, gracias por su atención. Ahora sí, abrimos el espacio para la sesión de preguntas y respuestas. Luis, increíble plática, o sea, eres un gran expositor, además una información tan difícil de presentar, lo haces de una manera muy didáctica y clara. La verdad, sorprendido, con mucha de la información que nos diste y te dejo aquí con Alma y las preguntas que tenemos. Muchas Alma. Claro gracias. que sí, claro que sí, muchas gracias. Doctor, igual lo que comenta Jorge, yo creo que el futuro de la medicina es la prevención, y para lograr la prevención se necesita una detección temprana y oportuna, una medicina más especializada y específica para cada tratamiento, sin lugar a dudas. Vamos con las preguntas. Completamente de La acuerdo. primera pregunta, ¿sí me escucho ahí? Sí. Sí, Sí, la primera pregunta que pusieron en el chat dice, cuando hay un cáncer que invade dos zonas, por ejemplo, el recto y parte del intestino, ¿quién es el especialista que lo puede tratar? Una pregunta más clínica, pero correcto. Normalmente se recomienda, bueno, el oncólogo médico sería quien puede dictar el tratamiento, o sea, quien es digamos, la quimioterapia o la terapia dirigida a tratar.
Bueno, inclusive dentro de la misma oncología hay especialidades, hay especialistas en tubo y tracto digestivo, entonces se recomienda con un oncólogo médico con especialidad en tracto digestivo. Así es. La siguiente pregunta, ¿cómo se realiza la oncología de precisión? ¿Es tal cual como un estudio o es un proceso? Correcto. Digamos, en términos generales, lo que realizamos fuera como una prueba de laboratorio. En muchas ocasiones tomamos una muestra de sangre del paciente. Normalmente recomendamos un ayuno de 6 horas, pero no mucho más allá. Y para aquellos pacientes que ya están en tratamiento de quimioterapia, dejar pasar 24 horas previo, ¿no? O sea, a la última dosis de quimioterapia, para que podamos captar bien el material que nos interesa analizar. Pero fuera de ello se realiza precisamente de esa manera. Obtenemos muestras de sangre cuando eso así lo amerita o cuando no tenemos la muestra del tejido del tumor, porque también se puede hacer sobre del tejido directamente. Pero en muchos casos y ahora estamos ocupando más muestras de sangre porque es un proceso muy confiable, muy accesible y sobre todo nos permite un monitoreo constante precisamente de los pacientes para saber cómo está evolucionando su enfermedad y si hay progresión de la misma o si hay que ajustar el tratamiento. Correcto. Doctor, nos preguntan, ¿qué factores de alerta tendrían que vigilar para acudir a estas pruebas genéticas? Correcto. Digamos, para la prueba genética para descartar síndromes de cáncer heredofamiliares, mi recomendación es cuando existen más de 3 miembros en la familia directa, esto quiere decir madres, padres, hermanos, tíos. Perdón, algo pasó, se apagó tu audio y tu cámara, perdón, Luis. ¿Ya me escucho nuevamente? Sí, no, que no te Ahí vemos te en escuchamos. imagen. No te Ok, vemos. vamos a ver. Ok, es que creo que hubo. Listo. Creo que hubo un cambio por ahí. Listo, Gracias. ya volvemos en línea. Gracias, sí, Correcto. perdón. Excelente. Entonces, repito, entonces, para cómo sospechar que en mi familia puede haber una carga genética en este caso, cuando vemos idealmente a más de 3 personas, de 3 a 4 personas, realmente, que en línea directa, o sea, que compartimos tal cual el mismo árbol genealógico, esto puede ser padres, madres, hermanos, o sea, hermanos otra vez carnales, o sea, hijos de la misma madre y del mismo padre, tíos carnales, o sea, hijos de la misma abuela y del mismo abuelo, que Ujú. tienen cáncer. Y aquí es importante, al menos en el primer asesoramiento, no importa, digamos, o el signo de sospecha es si tengo múltiples familiares directos, o sea, en primera línea, como los que acabo de mencionar, que han presentado uno cáncer de próstata, uno cáncer de colon, uno cáncer de hígado, uno cáncer de mama y demás, ese puede ser un indicio de sospecha de una forma de cáncer familiar. Si vemos que en una misma familia hay cáncer por ejemplo, cánceres asociados, que podría ser en 3 generaciones tenemos cáncer de mama y de repente por ahí perdido tenemos un cáncer de ovario y de repente tenemos una forma inclusive atípica como un cáncer de mama en un varón. Esos son signos precisamente de un síndrome de cáncer hereditario y entonces en esos casos se recomienda precisamente acudir a un genetista para que él haga la elaboración del árbol genealógico para que entonces vaya rastreando y entonces pueda decir, ok, vale la pena que usted se haga una prueba para descartar o confirmar un síndrome de cáncer heredofamiliar o en su momento, si son menos miembros, pues simplemente apaciguarlo, explicarle a profundidad precisamente esto que acabamos de hablar, de los genes y del ambiente y el tema de la penetrancia, que es un tema de genética más a fondo asociado a esto mismo, pero esos serían, digamos, a grosso modo los signos de alarma que podríamos tener. Importante también, y se me estaba olvidando, formas atípicas de cáncer. Múltiples formas de cáncer en el mismo paciente, o sea, si de repente tuve cáncer de mama y después medio de colon y después medio de riñones y demás, eso también es un signo de alarma. Eh, Cánceres a edades temprano se considera antes de los 50 años y como comentaba, formas de cáncer atípicos, estas cuestiones de mama en varones o
colingiocarcinomas, que son cánceres en algunos de los tubos no es del páncreas, el colingio, se me acaba de ir el órgano, disculpen, pero el Vesícula, colingiocarcinoma. Gracias, de la vesícula vesícula. ahí. Ujú. El cáncer vesicular, esas formas extrañas de cáncer tan atípicas son signos de alarma. Derivado de la calculadora, me imagino, hacen una pregunta y nos dicen, ¿qué medidas tendría que tomar si me sale un riesgo alto, pero no he desarrollado ninguna enfermedad? Ah, correcto. Digamos, parte digamos, de lo que ahora continuamos, digamos, nosotros, particularmente como empresa, estamos desarrollando una plataforma de seguimiento para que entonces las personas puedan tener acceso a consultas con el oncólogo, para que entonces eviten estos 8 meses de espera, ¿no? De que me evalúen y demás. Adicionalmente, pues dependiendo del factor de riesgo que hayan obtenido, si en su momento es dieta, la recomendación, por supuesto, es acudir con un nutriólogo sensato, ¿no? Que no sea tan restrictivo ni mucho menos, para mejorar la alimentación. Si es un tema de porcentaje de grasa, acompañarlo en nutrición con ejercicio. Si es un tema de hormonas, consultar precisamente con quién está proporcionando la terapia hormonal en su momento, ¿no? Porque son por ciclos, hay que recordar, y esto es un tema bien importante que me sorprende que no sea un poco más del conocimiento público. Los tratamientos hormonales deben de ir por ciclos, no deberían de ir en la mayoría de los casos, dependiendo también de cada uno de la clínica de cada uno de los pacientes, pero por ejemplo, los regímenes anticonceptivos hormonales son por ciclos, no se deben de mantener por 10 años ni mucho menos. La recomendación, dependiendo de cada uno de los casos, puede ser de 2 a 5, dependiendo también de lo que cada médico prescriba. Entonces, nuevamente, dependiendo del factor de riesgo, dirigirlo con el especialista indicado. Si la preocupación es, tengo un riesgo elevado, pero no he desarrollado cáncer, podemos tener una consulta con un oncólogo que evalúe la clínica contra los resultados de la calculadora y entonces considerar si vale o no la pena realizar la prueba de Truchek, que es la que detecta las células de cáncer en sangre. Correcto, doctor, mil gracias. Otra pregunta valiosa. Dicen, ¿hay algún tiempo de espera para los estudios genéticos y cuántas veces se pueden realizar? Eh, ¿Tiempo de espera en materia de aseguradora o tiempo de cada cuánto los tendríamos que realizar, perdón? Yo creo que más bien cada cuánto, ¿no? Cada cuánto, Sí. correcto. ¿Con qué periodicidad y a partir de, no sé, en algún periodo, en todo, en cualquier edad, no sé, después de algún tratamiento, tal vez? Claro, como todo, depende, o sea, digamos, depende mucho del caso específico, pero por ejemplo, las pruebas de cáncer heredo familiar, o sea, para descartar estas cargas genéticas, se realiza una sola vez y listo, ¿no? O sea, a partir de ahí, porque lo que vamos a estudiar es el ADN que heredamos nuevamente de padres y de madres, entonces ese realmente no cambia. Para las personas, digamos, para los que nos interesa estarnos monitoreando y saber si estamos desarrollando cáncer en algún momento, la prueba de células tumorales circulantes en sangre, la prueba de Truchek que comentamos al final, esta se recomienda cada año, sí, cada año y sería ideal, pero si no, cada 2 años se puede ocupar. Para las personas que en su momento ya tienen cáncer, la recomendación en un mundo ideal sería poder tener una prueba al término de cada uno de los ciclos de tratamiento, o sea, si ya terminamos un ciclo de quimioterapia de 3 semanas, por así decirlo, evaluarlo, pero normalmente lo que hacemos es hasta que empezamos a presentar resistencia al tratamiento, se recomienda hacer una prueba de seguimiento para entonces entender cuál ha sido la nueva alteración o cómo ha cambiado el panorama molecular del tumor para que entonces ajustemos el tratamiento. Estos ajustes normalmente o con nuestra experiencia se dan cada 3 a 6 meses. Y finalmente, para los pacientes que ya han sido declarados digamos, perdón, libres de cáncer, o sea, que ya sus tumores, ya deja tú la remisión, sino que ya se consideran, los estudios de imagen ya no muestran evidencia de algún tumor, se recomienda estudios de seguimiento, idealmente cada 6 meses por los primeros 2 años, que se pueden combinar con estudios de imagen. Entonces, puedo decir algo, los primeros 6 meses se hace un estudio molecular,
los siguientes 6 meses se hace un estudio de imagen, el siguiente 6 meses otro estudio de imagen y al final de estos 2 años un siguiente estudio molecular para descartar precisamente si hay una recidiva o este regreso de alguna forma de cáncer y después dejamos de hacerlo cada 6 meses a cada año, pero lo importante, y esto sí es importante, lo podemos compartir desde la experiencia de una de nuestras pacientes que dejó pasar 5 años sin monitorearse después de un cáncer renal de 20 años atrás, que es importante sí que no se deje, que cada año vayan a realizarse la prueba de imagen o la prueba de seguimiento, porque estas recidivas son silenciosas nuevamente y pueden regresar con una agresividad importante. Perfecto, doctor. Mil gracias. Hubo otra pregunta por ahí que nos hicieron y nos preguntaban respecto a los oncólogos. En Prevem Seguros tenemos una amplia red de médicos oncólogos. Ustedes pueden entrar a la página, al portal, en el tema de siniestros. Ahí viene un directorio, lo buscan por especialidad, por zona, y ahí van a encontrar un grupo de oncólogos especialistas que les pueden dar la atención a todos nuestros asegurados, ¿no? Doctor, sin lugar a dudas, una Sí, presentación magistral, Gracias. buenísima, sin ser médicos, nos acercó a todos como población a tener una perspectiva mayor de un tratamiento alcanzable, del derecho a una mejor terapéutica y a un diagnóstico oportuno que sin lugar a dudas, pues es invaluable en estos tiempos. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Luis, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que hoy estuvieron aquí con nosotros. Les recuerdo que este chat se queda grabado en nuestra página web. Hay un apartado de chat médico, ahí queda grabado, lo subiremos mañana más tardar, pero ahí estará grabado, por si alguien lo quiere volver a escuchar y lo compartimos en nuestras redes sociales para que también lo puedan ver a través de las redes sociales. Muchas gracias, Alma, muchas gracias, Luis, muchas gracias. Y nos Gracias, buenas vemos noches. pronto, ¿no? Yo creo que vale la pena poder tener otra plática más adelante para ahondar un poco más el tema, muy interesante. Con mucho gusto. Muchas gracias, buenas noches a los dos. Buenas Buenas noches, hasta noches a luego. todos. Hasta luego. Gracias.